C'est parti. Nous sommes très très heureux d'être là avec Nduli Odunga, Van Holden. OK? Et si vous étiez bien placé, si vous voulez, on va commencer avec cette merveilleuse classe, cette merveilleuse session, cette grande session dédiée Gabon, dédié à Libreville, dédié à l'espagnol aussi. Ce sera une session très intéressante parce qu'on va parler en même temps en espagnol avec Ndouli. Elle nous va donner tout ce qui est dans les cas de Libreville et on va écouter de l'autre part du monde, ici au Mexique. Ndouli, notre invité spécial, s'il vous plaît, tu peux commencer? Vale, sin problema. Dis-nous, qu'est-ce que c'est où Libreville? C'est pourquoi est-ce que tu voulais apprendre l'espagnol? Si c'est possible, dis-nous de ton projet en espagnol. Vale. Muchísimas gracias. Primeramente, le agradezco mucho para toda esta ocasión. Pues para mí es una gran ocasión porque eso me permite practicar esta lengua que he elegido como la segunda después del francés. Pues muchísimas gracias. Vale, soy Van Olden Dulio Dunga, estudiante en el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos en la Universidad Omar Bongo du Gabón a Libreville. Estoy en Máster 2, pues esta noche, esta tarde, como aquí ya es la noche, estoy aquí o estamos aquí para practicar en el marco del evento Elefant Blanc y practicar un poquito. No sé, sino que he mandado el link a unos amigos, no sé si están intentando conectándose sobre Google Zoom, no sé, hay unos que me dicen que encuentran problemas, no sé, quizá la conexión o no, no sé. Ah, pardon, je vais t'envoyer les links. Si tu veux vous envoyer les links, ça sera ici et par WhatsApp. Je t'envoyerai les links de la session pour qu'elle puisse se mettre Vale, en direct, directement dans cette session. Et, et voilà, je te donnerai des minutes parce que tu peux faire tu peux envoyer les directions et je sais pas si c'est bien. Oui? Quelques sí, minutes pour... très bien, Oui, ok. d'accord, d'accord, je vais copier, parti. Et aussi, entendre, nous sommes en train de voir s'il y a des personnes avec nous, plus de personnes du Gabon, de Libreville. Et ça sera très génial si tu peux nous dire c'est où Libreville, c'est où Gabon. Ici au Mexique, on savait rien de Gabon. J'avais partagé une petite vidéo, un petit tube dans les groupes des Cafés Français Puebla. Si quelqu'un veut cette vidéo, vous pouvez s'ajouter à notre groupe. C'est totalement gratuit et vous pouvez s'ajouter et vous pouvez savoir plus des activités qu'on va faire avec les groupes des Ndouli et de personnes de Gabon, directement Mexique-Gabon. Et ça sera super parce qu'on va faire différentes activités pendant les prochaines années. Et ça sera en espagnol et en français. Nous, de notre côté, on va parler en français et de l'autre côté du Gabon, des personnes qui voulaient parler en espagnol, ça sera bien parce que dans ces cas, elle peut essayer, elle peut parler en français. Bon, dis-nous, c'est où Gabon?
Bon, si t'as la permission, si tu peux nous dire c'est où Gabon, c'est dans quelle part d'Afrique, et quelle langue vous parlez là officiellement, et tout ça. Et c'est quoi les villes plus importantes? Et j'écoutais, j'avais vu en petite vidéo qui dit que c'est dans les mers, dans la côte des mers, non? On va, on va laisser notre invité spécial nous parler des Gabon. De acuerdo. Bueno, es Gabón. Gabón es este pequeñito países de apenas 2 millones de habitantes. 2 millones situado y afrontizado que tiene fronteras con Camerún, Congo, Guinea Ecuatorial, Nous- Centroáfrica, República Centroafricana. Es Gabón. Gabón, 9 provincias, 9, y una diversidad culturales. Tenemos 52 lenguas locales, ¿sí? Y yo soy del G2, la segunda provincia, que es el Otoghue, porque la primera es l'Estuaire, lo que llamamos, ¿dónde es la capital? Es la capital política es Libreville, y donde me encuentra. Y pues como casi todos los que quieren hacer sus estudios de literaturas tendrán que venir a Libreville. ¿Por qué? Porque en Gabón hay 3 universidades públicas. Hay 3. Primera es aquí, donde soy, donde estoy, la Universidad Omar Bongo, que se llama UOB. Es la universidad literaria. Y la segunda es en Franceville, en l'Otoghue, en la segunda provincia. Acá hay la universidad técnica, o sea, científica. Y también en Libreville hay 2, sí, en Estuaire hay 2 universidades. Hay la Universidad Omar Bongo y también Universidad de Ciencias de la Salud, LUS. También son las 3 universidades públicas. Pues, y a causa de este problema, se puede hablar de, como decir, la despoblación de los sitios rurales o de las otras provincias, porque casi todos los años un grupo de 1,000 o más tienen que venir a la capital, porque cuando hablamos de capital, pues para buscar trabajo, es más trabajadora que las zonas periféricas, o sea, otras provincias. También como capital económica tenemos Port-Gentil. Es en esta provincia donde hay una de las riquezas de Gabón, o sea, el petróleo. El petróleo, pues Gabón, se me olvidó mis documentos, sino que yo había hecho una proyección, pero casi como tengo el espíritu gabonés, pues uno de los problemas de los gaboneses es que es a la hora de hacer cosas que intentamos averiguar todos los aparatos. Eso es el problema, pues se me olvidó unos documentos, pero como también hoy, para mí es más una toma de contacto, porque no es el primer o el último evento,
pues tendremos otros mucho más. Y para mí, vamos a hablar y presentar y también charlar, discutir. ¿Qué más? C'est comment la vie maintenant après les coups d'État en Libreville. Les coups d'État, c'est très important de là parce que nous avons écouté beaucoup de choses des les médias, tu sais. Et aussi, on va commencer en parlant d'un petit peu de ça. C'est dangereux, c'est pas dangereux, à changer les gouvernements. Il avait un gouvernement de puissance avant et après, il y a un gouvernement que c'est militaire. Comment ça passe, sa situation politique au Gabon? Sí, muy bien, muchísimas gracias porque es el sujeto más sencillo de Gabón, es el sujeto en el que casi todos los gaboneses como decir, con alegría, porque para nosotros eso no lo llamamos golpe de Estado, sino un golpe de liberación, porque hace casi desde 1968, nuestro país es dirigido por la misma familia y pues también hemos casi perdido todo, como decir, hemos perdido todo nuestro originalidad. Casi todos los países no, al presentarse, cuando usted dice, yo soy gabonés, sabiendo las condiciones de vida de la población, una población de 2 millones de habitantes, pero las vidas no están. Casi todos los días hay problemas, pero somos uno de los países más ricos de África. Gabón es situado en África Central. Es un pequeño país, como ya lo he dicho, 2 millones de habitantes. Pero ¿qué pasó? Esta familia, casi todos los gaboneses ya habían perdido la esperanza, porque los estudiantes ya era a un momento, casi todo el mundo ya se cuestionaba, bueno, yo soy estudiante, después mis estudios, ya sé que no voy a trabajar porque el antiguo gobierno había cortado casi como decir, todas las ventajas de los gaboneses. Solo un grupo que lo hemos llamado la Young Team, como pues hace el último presidente era Ali Bongo Ondimba, el hijo de uno de los antiguos presidentes, Omar Bongo Ondimba, y como ya lo sabemos, en 2018, este presidente ha sido víctima de un AVC. Nuestro presidente Ali Bongo Ondimba, pues, y como nosotros gaboneses lo sabemos, ya tenía muchísimas dificultades para dirigir el país, pues, y alrededor de este hombre se escondía, se escondía, se escondió su mujer, Silvia Bongo Ondimba, y para tomar todas las ventajas del país, todas las ventajas solo para como decir, dirigir con su familia, porque también su hijo, pero ¿qué pasó? Hemos vivido esta situación casi. El antiguo presidente ha acabado con su segundo mandato, ¿sí? Y en el mes de agosto,
el mes de agosto hemos hecho elecciones presidenciales, pues, y también como la población ya estaba decidida a cambiar presidentes y hemos elegido, la población ha elegido un presidente, pero al final, como ya sabemos desde años pasados, nunca son nunca son los que gobiernan, no son los presidentes elegidos por el pueblo. Siempre, como se dice, la trichería. La trichería, on peut dire que c'est en espagnol la trampa, puede ser el engaño, ¿no? Sí, Tricher, claro, el gracias. engaño. Siempre el engaño es eso. Normalmente hay los Traición, resultados, traición, sí, la hay traición. los resultados reales, pero al final, como ya el antiguo presidente ya había puesto su gente a los puestos estratégicos, pues ya sabemos aquí, antes de votar, ya sabemos quién ha ganado, es seguro, porque eso no puede faltar. Bueno, el 30 hemos hecho las elecciones el 26 de agosto y el CGE, el Consejo Gabonés de Elecciones, era un órgano creado durante las elecciones, pues eran las personas del antiguo presidente y normalmente las elecciones tenían que ser proclamadas el mismo día en la noche, el día 26 de agosto, pero hemos esperado casi después 4 días y durante este tiempo del 26 hasta el 30, el antiguo gobierno había cortado el internet. Todo está, pues, aquí en Gabón, para comunicar ya era muy difícil, dificilísimo. Han cortado internet y a las 4, el 30 a las 4 de la mañana decidieron de proclamar elecciones para anunciar el presidente ganador, que ya sabemos, Ali Bongo Ondimba, el antiguo, pues, y también como casi en todas las zonas los trabajadores ya no aceptaban esta situación, pero tengo que recordar que los únicos funcionarios muy bien remunerados en esta época eran los militares, claro, porque en las elecciones pasadas, cada tiempo, cuando se proclamaban las elecciones y también con el engaño del antiguo poder, siempre contaba sobre las fuerzas, el ejército, para matar a las poblaciones que reivindicaban a sus derechos, diciendo no, ya no, basta con este presidente, la población ya no le quiere. Pues, ¿y qué pasó? El 30 de agosto hemos sido sorprendidos que esta decisión viene de los militares, porque ya sabemos que casi no pasó un día en Gabón sin escuchar una sociedad en huelga. Ya está unos 10 meses sin su dinero, otros, pues el Gabón ya está y también en la función pública
ya no tenía esta posibilidad para que los que han acabado sus estudios sean empleados, porque los antiguos gobernadores habían, como decir, bloqueado todos los, ¿cómo se dice? Reclutamientos, todos los, Reclutamientos. sí, gracias, todos los reclutamientos, pues desde hace casi 6 años. También los concursos, el trabajo era bloqueado. Pues, y este día, el 30, también después proclamar la victoria del antiguo presidente, también los militares ya estaban y unos minutos después hemos visto un grupo de militares aparecer en la televisión diciendo basta, ya no queremos de este presidente. Y esto ha sido uno de los más bonitos de los golpes de Estado. Sin contestación, ningún muerto, muy bien. Y al venir unos días después, este presidente, la situación de Gabón ha cambiado. Ya estamos recorriendo por ejemplo, durante muchísimos años, casi todo el mundo ya había olvidado el himno nacional, pero aquí en Gabón, todos los lunes, todas las empresas, todas las administraciones tienen esta obligación antes de empezar a cantar el himno nacional. Ah, mais c'est bien, on va donner la bienvenue à Petite Magellan N5. Je ne sais pas si je dis bien, mais nous sommes en train de parler avec Ndouli. Et si vous voulez parler en espagnol, ça sera bien pour que vous pouvez essayer votre espagnol. Et nous sommes en train de parler de l'écoute des joie, l'écoute des joie des Gabon, maintenant, on peut dire, l'écoute des joie, le golpe de alegría parce que on peut dire que c'est changer la situation politique et la situation sociale au Gabon. Mais je ne sais pas si ça sera immédiatement. Qu'est-ce qu'il va donner des avantages? Parce qu'on avait vu dans une vidéo que c'est un pays très riche avec beaucoup de pétrole. Et aussi, Sí. et la France, pourquoi la France est très intéressée de que la situation au Gabon se rétablit? Vale, este problema con la Francia es un problema muy grave porque la Francia ya está obligado a soportarnos. Porque está perdiendo casi todas sus antiguas colonias. Ya tiene problemas con el Mali, con Burkina Faso, con el Chad, con todas sus antiguas colonias. Francia está perdiendo, pues por el momento ya tienen que respetar, por el momento respetar la decisión de los gaboneses, porque ya sabemos normalmente Francia no tiene riquezas, pero vive a partir de las riquezas de los países africanos, claro. Ya tienen gran problemas con el Niger a causa del, como decir, el manganés. Sí, es el primer país productor de manganés, Niger. Manganesio. Manganesio, sí. Pero en Gabón también tenemos el bosque, la madera, tenemos el petróleo, tenemos, ¿qué más? Muchas riquezas y también
riquezas no explotados, porque unas riquezas era especialmente para los antiguos gobernadores, gobierno, solo ponían la mano y para hacer fiesta y para era eso, pero por el momento Francia no puede decir nada, solo observar. Ah, mais c'est bien. On va à parler de ces sujets peut-être les prochaines années. C'est seulement une Pues sí. introduction de cette situation politique que Gabon est en train de passer. Et maintenant, on voulait savoir, parce qu'il reste quelques minutes pour que Ndouli et si Mba, on peut nous dire aussi, c'est comment un jour en Libreville. Comment est-ce que comment est-ce que tu fais tes activités là? Et qu'est-ce que tu fais là en Libreville? Si tu habites avec tes parents, si tu habites avec ta famille, et comment c'est la vie là? Eh, si me permite de responder a la cuestión, señor Sam, ¿sí Sam? Samuel, oui. Si tu veux aussi, tu peux parler en espagnol. Es Mba? Bon, je vais parler à l'espagnol, mais je ne sais pas encore comment ça, juste comme je suis en L1, mais on va parler, ça va, vous allez corriger ainsi de suite, puisque vous êtes mes amis, c'est un peu ça. Euh, la vida en Libreville es muy bien porque, porque las abiertas las abiertas de comunicación Et je ne t'écoute bien en 5. Je ne t'écoute pas bien, mais si tu peux nous raconter après Ndouli, en espagnol, je t'écoute bien que ton espagnol c'est bien, je peux comprendre. Mais peut-être la connexion c'est un petit peu, euh, you know, c'est-à-dire c'est un petit peu faible, on va dire. Mais bon, Ndouli, racontez-nous, c'est comment un jour avec toi? Yo, muy bien, muy bien, muy bien. Siempre hace casi 7 años estoy en Libreville, porque antes el bachillerato eh, estuve en mi provincia, que es Franceville, lo Otoghue. Y cuando gané el bachillerato, y mi universidad es en Libreville y mm, vení aquí para cruzar los estudios. Hoy hace 6 años, 2023, y el año próximo 7 años. Aquí me siento muy bien. Estoy con mi madre, que está con su marido. Sí, claro, con su marido. Estoy aquí en Boulevard Triunfal. El Boulevard Triunfal, uno de los barrios de Libreville. Estoy aquí y también, como ya he dicho, soy estudiante y a mis horas perdidas trabajo en una reprografía, o sea, sacar fotocopias, impresiones, escanea, y también sí, es una de mis actividades principales. Y también, como tengo como decir, una experiencia en la maintenance de los aparatos, y yo también Mantenimiento intento yo
¿Qué? Mantenimiento de aparatos. Maintenance de appareils. Sí, gracias. Mantenimiento de aparatos. Sí, mantenimientos de aparatos y también eh, los ordenadores y yo que unas cosas más. También voy a recordar, yo soy presidente del comité, que es el Comité Miguel de Cervantes, el, el, el ciclo, el ciclo de reflexión de los estudiantes del departamento y también estoy muy contento porque los dos que quien que está con nosotros son nuevos bachiller, sí, nuevos bachiller, sea Bachiller, son en primer año, bachilleres, sí, soy, bachilleres. sí, nuevos bachilleres Est-ce que tu y peux, soy nuevos. est-ce que tu peux le présenter à tes copains, à tes amis, les comités? Presenta. Oui, si vous voulez se présenter, si vous voulez dire, si tu voulais dire quelque chose de tes copains, de tes camarades, les comités, et si vous voulez se présenter en espagnol, ça sera bien. Ah, vale. Frank ou Enseng, vous voulez se présenter? Yo me llamo Samuel Trejo, yo vivo aquí en la ciudad de Puebla, en el centro de México. Quoi d'autre? On peut dire mis hobbies, me gusta dar clases, soy aficionado a la lectura, me gusta comer sano, ¿no? C'est peut-être un peu de la présentation, si vous voulez, en espagnol. Ok, ok. Me llamo Nzengba Petit Magela. Tengo 18 años. 18 años. Soy gabonés. Qué Soy bien. gabonés y, y estoy estudiante de Universidad Ruma Bongo Ondimba en el Departamento de Estudio Ibérico y Latinoamericano. En licencia 1, licencia 1. Y por la lengua de castellano es un muy, es un muy lengua para hablar porque a mi parecer pienso que la lengua española es una lengua abierta por el mundo, abierta para el mundo y para el comerciante, para el estudiante, para ¿cómo se dice? Visite el país, ¿cómo se dice? Visitar los países. Cuando visitamos los países soy gusta, gusta de intérprete de la lengua de español porque, eh, porque cuál es el intérprete, las abiertas son muchísimas, las abiertas son muchísimas y voilà, voilà, c'est un peu ça. Vous voyez que je me débrouille un peu à la langue, donc le but c'est de parler. Voilà pourquoi je suis venu à cette réunion pour parler. Voilà, vous voyez que je vous 5 minutes combien pas, monsieur Sam, mais je m'efforce pour approfondir la langue en fait. C'est un peu ça chez moi. C'est un peu ça. Está muy bien, está muy bien. Te entendí todo lo que comentaste. Je comprends ce que tu dis. Et Ouais. c'est bien. Combien de temps tu as étudié la langue espagnole? ¿Cuánto tiempo has estudiado español? Eh, estudia estudio la lengua española durante, durante
2, 3, 4, 5. Durante dos o tres no, dos, 2 años. 2 años, 2 años, sí, 2 años. Y, donde el liceo de la clase de 4, la clase de 1 años terminal, terminal, ¿cómo se dice? Monsoir. Bonsoir. Messier. Monsoir, C'est quoi ça? Monsoir, Monsué. Monsué. Monsoir. Señor, monsieur, no. Bon, bon, en la Ajá. vida por mí, soy, en fait, quiero la lengua de castellano porque la lengua de castellano es muy interesante por mí, es muy interesante por mí, es muy interesante por mí para hablar para hablar con nosotros, pero por ejemplo, para hablar para el señor Sam, y es muy importante de hablar la lengua de castellano, la lengua de castellano, danke ça. Tu parles très bien. Tu parles très bien. C'est ton nom, c'est Ensen Mba. Oui, Ok, oui, oui, c'est excellent. mon nom. Ah, mais c'est super, c'est super. Tu parles bien, hablas muy bien. Tu seulement dois continuer comme ça, debes continuar así. Et tu vas trop vite finir ton étude et être un interprète. Y vas a ser un magnífico intérprete. ¿Quel pays tu veux visiter? ¿Quel país te gustaría visitar? ¿Ici en Amérique latine o España? Ah, mi país que gusto visitar es primero el español, en España. Primero España, España. España. Sí, primero España, sí, gracias muchísimo. Primero España y Americano Latina y Portugal. Portugal, ainsi de suite. Ah, mais c'est bien, mais Voilà. portugais, ça sera une autre langue, c'est le portugais, mais si tu apprends bien l'espagnol, tu as 70% de tous les portugais, parce que si son ressemblent, ils se parecen mucho. El español y el portugués se parecen mucho. Sí, sí, sí. Porque dice que la lengua de español y la lengua de portugués se parece un poco. Se parece un poco porque una persona que habla español y una persona que habla portugués pueden se entender, se entienden, pueden se entienden. Voilà. Sí, sí, C'est sí. ça. Bien sûr, en 5. Frank, bienvenido Frank. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿Gustaría presentarte, estoy Frank? bien, señor. Sí, sí, es posible. Vale, me presento a Frank Bosui Ovono. Entonces, yo vengo de la ciudad de Vitam, de la provincia de Vitam. Entonces, soy un alumno, vale, yo he cogido mi bachillerato a este año. Entonces, me gustaría visitar el país es España, porque yo quiero hablar Sí, muy sí, sí, bien esta sí. lengua, porque me gustaría, esta lengua me había gustado desde mi bajo años. Entonces, Sí. ¿Por, sí, por qué, pero por ahora, qué, por qué les ha gustado tanto el ahora- español, Frank? ¿Por qué te ha gustado tanto el por- español? porque primero me gusta escuchar las canciones, el español, las canciones españolas y todo eso. Entonces, vale, de esta lengua me gusta bien, me gusta mucho. Esta lengua me gusta mucho, mucho. De quelle part tu as écouté l'espagnol?
dónde lo escuchabas? ¿Avec ton père, avec ta mère, avec ton grand-père, avec ta grand-mère? ¿Avec qui? Bon, solo cuando yo no tengo nada de hacer, yo hago siempre, cada día, yo puedo pasar mi tiempo para mirar a los videos y todo esto en internet y así. Ah, mais c'est super, c'est très bien. Y lo que pasa es que yo tengo una familia desde el país Guinea Ecuatorial. Entonces yo tengo una familia allí. Cuando yo tengo Es, tiempo, yo hace los viajes para este país. Ah, mais c'est bien. sí, T'as sí. des... Y que, Ah, oui, dis-moi, dis-moi. Frank me dijo, bueno, una familia guinea cordial es muy importante porque su familia habla la lengua de castellano, que es muy buena Sí, sí, lengua. sí. Sí, 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 sí. Así mismo. Así mismo. Así mismo. Pourquoi est-ce que tu ris, Porque, Frank? porque no podemos hacer otra cosa. Entonces, lo que debemos hacer ahora es de practicarlo todos los días para que, ¿cómo le voy a decir? Para que, ¿cómo? No sé, no sé. He olvidado lo que quisiera decir. T'inquiète pas, no te preocupes. Vamos a hablar en Vale, español para que ustedes puedan sí. practicar un poco. Díganme Ujú. cómo es un día en Libreville. ¿Están en Libreville o están en otra parte? Estamos en libro bien. ¿Cómo es un día? Somos los. Todos están en Libreville porque están estudiando allá. Sí, sí, sí. Eh, Estamos, sí, estamos los estudiantes de la Universidad de la Capital, Libreville. sí, sí, sí. ¿Cómo es un La día capital normal? está. ¿Cómo es un día normal en Libreville? C'est comment un día normal en Libreville? Un jour. Normalmente, eh, ¿verdad? vale, entonces la ciudad de Libreville. La ciudad de Libreville es muy buena ciudad por ellos, porque para mí la ciudad de Libreville, la ciudad de Libreville hay los abiertas muchísimas, los abiertas muchísimas para los estudiantes de la capital y que a mi parecer los estudiantes de la capital deben, deben escoger la facultad, la facultad de precisamente el departamento de estudio ibérico de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se dice Osortán? ¿Cómo se dice Osortán? ¿Cómo? ¿Cómo es que se ¿Qué? dit en français? ¿Cómo se dit? ¿Tú peux ¿Cómo se l'écrire? dice Osortán? Soltar? ¿Sentar? Attends. Si tu peux l'écrire dans les ¿Alzar? chats, ça sera bien. Si lo puedes escribir en el chat, está perfecto para que sepa yo qué es. O sortant de la, saliendo de ahí, saliendo de ahí, más o menos. Ah, O sortant de la, saliendo de sí, ahí. sí, porque, sí, sí, gracias. Sí, sí. Porque, vale, dije que a la saliendo de esa, las oportunidades para la universidad de nuestra vida son
son muchos, porque cual practicarse la lengua de castellano es un objeto para mí es un objetivo principal olvido trabajar en la ambasadaria, en el aeropuerto, en la secretaria, en el traductor, donde en la vida y muchos países como España, América Latina, como portugués, si posible. Portugués, si posible. La lengua de castellano es muy importante para mí. Para mí. Pues ha sido un placer, merci beaucoup. C'est la primera approche, es el primer acercamiento que tenemos con todos ustedes, chicos. C'est un placer pour moi être avec vous. Es un placer para mí estar con ustedes. Dans les prochaines activités, on va la coordonner avec Ndouli pour faire une présentation je veux les montrer que nous sommes ici à Puebla. Puebla, c'est une ville après de Mexique, es una ciudad muy cercana a México, de la capitale du Mexique. Seulement ici, à tout l'état de Puebla, je vais le montrer un petit peu. Solamente en la ciudad de Puebla hay 2 millones de personas. Solamente en la ciudad de Puebla. En todo el estado somos 2 millones y medio. 2 millones y medio de personas. Solamente en la Ciudad de México, laisse-moi vous montrer. En la Ciudad de México, il y a 20 millions de personnes. Hay 20 millones de personas. Solamente en la Ciudad de México. Mais laisse-moi vous montrer. 20 millones. 20 millones de personas. Laisse-moi vous montrer, je ne sais pas si ça va bien. C'est mobile, ici. C'est la ville de Puebla, mais la ville de Puebla, c'est ça. Nous sommes ici au Mexique. Laisse-moi vous montrer. Je ne sais pas si c'est bien, si se voit bien, mais c'est la ville du Mexique, la ville de Puebla. C'est où est-ce que j'habite. Et c'est un vallée. C'est un vallée. Il y a des montagnes là. Ils sont 4 montagnes. Son 4 montañas. Aquí. Este es todo el estado de México. Nous sommes là. Et la ville de Mexique, c'est una de las ciudades más grandes del mundo. Nous sommes là. Et vous serez de l'autre côté. Vous êtes peut-être 2000 km là. Par ici, je crois. Gabon, vous êtes là. Ici, au Gabon. Et nous sommes ici. Voilà. Ok. Et dans la prochaine séance, qu'est-ce que je voudrais faire? C'est de présenter. Me gustaría presentar algo de la ciudad para que ustedes conozcan también un poco de Puebla, donde nos encontramos. Si vous pouvez préparer quelque chose, qu'est-ce que vous aimez beaucoup de votre ville, que les gustaría compartir de su ciudad. Puede ser una nourriture, una comida, o vous pouvez faire un espace, un lugar. Vous pouvez partager peut-être un chose sociale, una cosa social, ¿no?
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, c'est une excellente idée parce que je pense que c'est bien, mais sauf que nous devons surtout débattre sur le vif sujet, c'est-à-dire sur la langue, là, parce que nous, on aimerait bien la pratiquer, pas seulement écrire, mais la pratiquer. Voilà, pour mettre ça en pratique. Moi, ça, moi, je pense, hein. Après, le reste, là, peut suivre. Donc, ça, c'est selon moi. Et merci, merci Franck. Et de mon côté également, je suis d'avis avec Franck parce que c'est une excellente idée. Parce que Oui, le fait d'écrire la langue, le fait d'écrire la langue n'est pas seulement un objectif. Normalement, l'objectif principal même d'abord de la langue, c'est de la pratiquer ouais, oralement en fait. C'est de la pratiquer ouais. oralement. Donc, de mon côté, je pense que c'est une excellente idée. Et aussi, excusez-moi, mais j'aimerais insérer le sujet, monsieur Samsi, si possible. Pour nous, parce que bon, de mon côté, moi j'ai envie de faire genre aller jusqu'en licence, donc jusqu'en L3, prendre ma licence et après j'ai envie de voyager pour l'Espagne pour mieux approfondir la langue là-bas en Espagne, genre en master là-bas si possible. Donc, puisque là nous sommes en appel, donc j'aimerais savoir si ce ne sera pas possible pour toi là-bas, si c'est de nous faciliter les choses quand on aimerait aller en Espagne en fait, si possible. C'est une Oui, oui, question. oui. Merci. Ouais. Oui, oui, bien sûr, vous avez la possibilité. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici, si vous voulez. Ça sera bien, si vous avez la possibilité mais vous devez parler parfaitement en espagnol, oui? Parce que ici, Oui, pas Ouais, de ouais. parler, par ici, personne parler en français, hein? Seulement Oui, oui, moi. justamente. Justo, Oui, justamente. Sí. exactement. Et voilà pourquoi nous sommes là d'abord. On en veut d'abord español. participer. Voilà porque somos en la Universidad de Omar Bongo para aprofundir la lengua de castellano para que nosotros vayan el país de España, nosotros hablamos la lengua de español perfectamente. Entonces, hace falta practicar la lengua de español muy bien para facilitar, Correcto, así, Vous savez, para, vous, los para errores. facilitar. Vous avez un groupe de WhatsApp, Monsieur Présidente, Ndouli, vous avez un groupe de WhatsApp parce que je peux Sí, m'ajouter à vous sí, avec mon numéro de téléphone, c'est ça. Oui, Et, oui, oui, oui. et c'est mon WhatsApp. Si vous voulez m'ajouter, sí, vale. c'est ça, c'est ça. Vamos. Et je peux donner des musiques qu'on écoute là, je peux donner Voilà. des programmes, je peux donner des petites audios, même des petites vidéos Oui, pour oui, essayer des oui, petites classes. Oui? oui. Efectivamente, señor Sam, Es una es excelente muy idea. buena idea porque para nosotros es muy importante Para nosotros. porque eh, eh, practicamos la lengua de español muy buena y aprofundía la lengua, Sí, sí, como sí. sea. Donc, Porque de mon debemos côté, hacer todo. Oui, c'est tout. On va continuer les prochaines années. C'est seulement un essai. Eso fue solamente un Ah, ensayo. oui. Merci, Andouli. Sí, sí. Et si tu veux nous dire quelque chose pour fermer, para cerrar, ir cerrando. Et après, on va faire une petite Voilà. photo, ¿no? Une petite photo avec des souris, con su sonrisa. Vamos a hacer una foto Voilà. y Voilà. la vamos a compartir. Andouli, Vale, dis-nous. vale, vale, sí, Sí. sí, 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 sí. Vale, 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 muchísimas gracias. Tengo que agradecer a estos jóvenes porque es uno de los problemas más frecuentes en el departamento. Casi todo el mundo está, pero para practicar unos tienen, como decir, tienen Miedo. miedo de equivocarse, sí, que Sí. tienen miedo de Correcto. equivocarse, pero a mí, yo siempre les digo, hay que hablar. Lo más importante es hablar. Si usted
comete errores, si hay alguien a sus lados, te vamos a ayudar. Pero si usted se queda la boca cerrada, ¿cómo podemos ayudarse? Es imposible. Pues así hay que practicar, como tenemos costumbre de decir, este refrán, machacando se aprende el oficio. Pero si no practiquemos, no podemos lograr. Claro, es la meta de todo el mundo. Habla muy bien español. Yo estoy aprendiendo, pero hay que hacer esfuerzos. No basta con las clases que recibimos en la clase, sino también hay investigaciones juegan un gran papel. Pues es eso, pues hay que hablar, practicar